Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video les quiero comentar sobre un accesorio que es muy práctico y además es fácil de llevar en nuestro bolso fotográfico. Me refiero a este tipo de pinza. Se abre para poder colocarla en diferentes superficies. Nos permite reemplazar a este pie de flash. Hay situaciones en que uno sabe en que va a tener que utilizar este tipo de soporte para el flash, pero hay eventos en que uno no sabe que le van a hacer falta para la iluminación y estas pinzas nos pueden salvar en esas situaciones. O es más, puede ser que uno vaya solamente con las pinzas sabiendo que va a iluminar con flashes adicionales y por ahorrar espacio no lleva los soportes, también puede ser. Estas pinzas son muy prácticas porque uno puede adherirle otros accesorios. Por ejemplo, aquí en la mano tengo uno igual a este, lo puedo colocar ahí y acá arriba montar el flash con el trigger. Aquí tengo el trigger y aquí el flash. O podemos usar un accesorio como este que permite atornillarlo aquí en la pinza y montamos el flash con el trigger arriba. La ventaja de este accesorio es que tiene una bola, como pueden ver, entonces nos permite ajustarlo en las diferentes posiciones que nos pueden hacer falta. Y aquí, para que la idea les quede más clara, monto el flash y ya pueden ver que si esta pinza nos queda en esta posición, esta bola me permitirá hacer giros hacia otros lados. ¿Se fijan? Según como lo necesite. Ahora lo voy a sacar. Ahí salió. Y vamos a suponer, vamos a sacar también este accesorio. Y como el trigger trae un agujero, voy a aprovechar de montarlo directamente ahí. Porque también resulta práctico. Y vamos a suponer que esta tapa que tengo acá es una puerta. Entonces, tenemos la puerta vertical ahí, ¿cierto? Y yo podré montar con la pinza el flash en la puerta. También podríamos suponer que esta tapa es una mesa y podríamos montar el flash en forma horizontal. Estas pinzas son un accesorio muy interesante, muy práctico. Hay algunas que incluso tienen un sistema parecido a este que les mostré con esta bola incluido en la pinza. Yo no la compré porque como tengo estos accesorios puedo combinarlos como quiera, pero alguien que quiera esa pinza con este sistema o parecido a este sistema incorporado en ella, les puede ser también conveniente comprar ese tipo de pinza para poner los flashes. Esta pinza aprieta bastante fuerte, así que hay que evitar poner los dedos ahí entre medio por si acaso, ¿ya? Tiene mucha fuerza, pero eso nos asegura que nuestro flash quede bien firme, que no se vaya a caer. Por supuesto, si se pone en una puerta hay que tener mucho cuidado en que nadie la vaya a cerrar, ¿ya? Porque puede pasar, uno puede estar en alguna casa ajena tomando retratos, por ejemplo, y coloca el flash con la pinza en una puerta y algún niño o alguien que no sabe que está el flash ahí
podría cerrar la puerta y hacer volar el flash o romperlo en 1000 pedazos. Es más práctico llevar en el bolso fotográfico una pinza como esta que el soporte para el flash. Espero que esta demostración de la pinza les sea práctica, sobre todo si necesitan iluminar con varios flashes. Me despido ahora y los dejo invitados para ver un próximo video en poco tiempo más. Hasta luego y que estén muy bien.